¿Tu PC se siente lenta o se sobrecalienta? ¿Hace más ruido que antes? Quédate, porque hoy vamos a hacerle un spa completo a tu computadora y te aseguro que después de esto va a funcionar como el primer día. Muchos creen que con borrar archivos es suficiente, pero la limpieza física es igual o más crucial para su rendimiento y durabilidad. Antes de empezar, lo más importante. Desconecta absolutamente todo. Cable de corriente, monitor, teclado, todo fuera. La seguridad es lo primero. Ahora sí, con un destornillador quitamos los tornillos de los paneles laterales del gabinete. Y ¡voilá! Aquí tenemos el corazón de nuestra máquina. A simple vista puede que veas una capa de polvo, el enemigo número 1 de tus componentes. Para esta batalla, nuestro mejor aliado será una brocha de cerdas suaves. Con mucho cuidado vamos a empezar a barrer el polvo de la placa madre. Atento que se viene un dato importante. Nunca uses una aspiradora común. La estática que genera puede dañar permanentemente tus componentes. Siempre brochas o aire comprimido diseñado para electrónica. Ahora vamos con las memorias RAM. Localiza los módulos. Son unas tarjetas largas y delgadas. Libera los seguros que tienen a los lados y saldrán solas. Con la misma brocha les quitamos el polvo superficial. Y aquí viene un truco de profesional que muy pocos conocen. Coge una goma de borrar, de las blancas, las de toda la vida. Atento que se viene un dato importante. Pasa la goma suavemente por los contactos dorados de la memoria RAM, por el peine. Esto elimina cualquier sulfatación o suciedad acumulada, mejorando increíblemente la conexión. Luego, con la brocha, retira los restos de goma. Continuamos con el cerebro de la operación, el procesador. Está debajo de ese ventilador grande con un bloque de metal, el disipador. Con cuidado, desconecta el cable del ventilador de la placa y libera los anclajes del disipador. Puede que tengas que girar unas palancas o quitar unos tornillos, depende del modelo. Levántalo con un movimiento suave y firme. Verás una pasta grisácea, es la pasta térmica. Con el tiempo se seca y pierde efectividad. Atento que se viene un dato importante. Coge una servilleta de papel o un paño que no deje pelusa y humedécelo con un poco de alcohol isopropílico. No uses alcohol común. Con esto limpiaremos tanto la superficie del procesador como la base del disipador hasta que queden brillantes y sin rastro de la pasta vieja. El alcohol isopropílico se evapora rápido y no deja residuos. Luego limpiaremos las aspas del ventilador y el disipador con nuestra brocha. Ya que estamos, no te olvides de otros componentes. Dale una pasada a la tarjeta de video. Limpia el polvo de sus ventiladores. La fuente de poder también acumula mucho polvo. Puedes usar aire comprimido para soplar desde afuera hacia adentro por su rejilla. Los discos duros, tanto los sólidos como los mecánicos, también agradecen una pasada con la brocha. Y por fuera aprovecha para limpiar el teclado, el ratón y el monitor. Un puesto de batalla limpio inspira a la victoria. Una vez todo está reluciente, aplicamos una nueva gota de pasta térmica en el centro del procesador, del tamaño de un grano de arroz. No te pases, no es necesario más. Volvemos a colocar el disipador, asegurándonos de que los anclajes queden bien firmes. Conectamos su ventilador, reinsertamos las memorias RAM hasta que hagan clic y cerramos el gabinete. ¿Cada cuánto deberías hacer esta limpieza profunda? Atento que se viene un dato importante. Depende mucho de tu entorno. Si tienes mascotas o vives en un lugar con mucho polvo, lo ideal es cada 6 meses. Si el ambiente es más limpio, una vez al año será suficiente para mantener tu PC en óptimas condiciones. Ahora conecta todo de nuevo y enciende tu máquina. Notarás que está más silenciosa y si monitoreas las temperaturas verás que han bajado considerablemente. Un procesador más fresco es un procesador más rápido y que vivirá más tiempo. Has invertido un poco de tiempo en algo que te ahorrará dinero y dolores de cabeza en el futuro. Espero que este tutorial te haya sido de gran ayuda. Si te gustó y quieres aprender más trucos para optimizar tu PC y sacarle el máximo partido, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo.